Seguimos con César Ramírez. Profesor César Ramírez es actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su maestría en estadística en la Universidad Anáhuac, Norte México, y actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias Actuariales de la Universidad Anáhuac, Norte México. Su charla se titula Procesamiento del lenguaje natural, una aplicación a la clasificación de noticias económicas y políticas en México. La presentación será de 15 minutos y luego tendremos 5 minutos para preguntas. El micrófono es suyo, profesor. Buenas tardes. Déjenme compartir pantalla. Compartir. Buenas tardes a todos. El título de esta plática es Procesamiento del lenguaje natural, una aplicación a la clasificación de noticias de economía y política en México. Esta plática está basada en un trabajo de maestría en la Universidad Anáhuac Norte y el director de tesis fue el doctor Miguel Agustín Villalobos Bueno. Esta plática la vamos a dividir básicamente en tres partes, una introducción, una parte de desarrollo y resultados y una parte de conclusiones. Para empezar y a modo de resumen, en este trabajo en lo que estuvimos interesados fue en la clasificación de textos y también en los modelos de deep learning o de aprendizaje profundo, en particular en las redes neuronales convolucionales, que es el esquema que podemos observar en la primera imagen, y en las redes neuronales recurrentes, que es el esquema que podemos observar en la segunda imagen. De forma muy general, lo que podemos ver aquí es un perceptrón multicapa, y de este lado estaría el esquema de lo que es la parte de una red neuronal convolucional. Una diferencia muy importante entre ambos algoritmos es que el perceptrón multicapa aprende patrones generales, mientras que la red convolucional aprende patrones locales. La red recurrente lo que tenemos pues es que hay dependencia entre, por ejemplo, la capa T y la capa T-1, cosa que no ocurre en la red convolucional ni en el perceptrón multicapa. La información siempre fluye en la dirección de entrada a la salida. La motivación de este trabajo fue identificar fraudes en el sector asegurador y mediante clasificación de textos y de audios. Cuando empezamos a trabajar este tema, no tuvimos la oportunidad de conseguir este tipo de materiales o de información con aseguradoras, y es por eso que terminamos ajustando un modelo de clasificación para noticias. Todo el preprocesamiento de los datos, el ajuste de los modelos se llevó a cabo en Python. En particular, las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales recurrentes se ajustaron usando Keras. Del lado derecho lo que tenemos pues es cómo se ve la relación que existe entre la inteligencia artificial, lo que es Machine Learning y lo que es Deep Learning. Y como podemos ver, pues Deep Learning está contenido dentro de las anteriores, ¿no? En esta lámina lo que podemos observar es de forma muy general el proceso que se siguió de inicio a fin hasta que se ajustó el modelo. La primera parte consistió en descargar 2,786 noticias de economía y política de un periódico mexicano que se llama La Jornada. Se descargaron 1,393 noticias de cada sección. Algo importante de subrayar en este punto es que se trabajó con un conjunto de datos balanceado, ya que tenemos 1,393 noticias de cada sección. En un segundo paso, se preprocesaron los datos, se hizo lo que se conoce en inglés como tokenization, que básicamente es elegir una unidad mínima, pueden ser párrafos o palabras. En este caso nosotros elegimos palabras. Se quitaron caracteres especiales como puntos, comas, punto y coma, y también se quitaron aquellas palabras que no aportan valor, como pronombres. Se convirtió todo el texto en minúsculas y también se hizo steaming. Después de eso, lo que se hizo fue vectorizar las noticias, es decir, cada noticia se convirtió en un vector numérico
Y esto se hizo básicamente usando un diccionario de palabras y viendo la frecuencia de las palabras del diccionario que aparecían en cada noticia. Después de esto, pues ya se pasó al ajuste de los modelos y como comentamos al inicio, estábamos básicamente interesados en trabajar con la red neuronal convolucional y con la red neuronal recurrente. En este caso vimos que de las redes neuronales recurrentes, la que mejor pues no nos sirvió fue la red neuronal recurrente LSTM, que es Long Short Term Memory. Y adicional a esto, se ajustaron otros 3 modelos para evaluar el desempeño de los modelos de interés. Estos fueron la regresión logística, un perceptrón multicapa y un modelo de support vector machines. Y bueno, finalmente en este esquema lo que tenemos pues es cómo se veía el modelo ajustado. En la entrada tenemos una noticia de economía o de política, pasa por el modelo y finalmente pues el modelo nos dice si la noticia ingresada fue de política o de economía. En cuanto al ajuste de modelo, el conjunto de datos de forma aleatoria se partió en un conjunto de entrenamiento, el cual tenía tuvo el 70% de los datos, y en un conjunto de prueba donde se separó, o bueno, se apartó el 30% de los datos. En el conjunto de entrenamiento se usó validación cruzada, se hicieron 10 grupos y se hicieron 5 repeticiones. En cada repetición se usó una semilla distinta, por lo tanto, al final, pues tuvimos 50 grupos y pudimos calcular 50 medidas de desempeño. En esta lámina lo que vemos, pues es un esquema un poquito ya más tangible de cómo se ve, ¿no? Aquí tenemos la página de la jornada, se hizo web scraping, se descargaron las noticias. De este lado lo que tenemos es una gráfica donde se muestran las palabras más importantes. En este caso, pues salió gobierno, presidente. Y aquí lo que tenemos son las nubes de palabras, tanto para las noticias de economía como para las noticias de política. Como podemos observar, en ambas nubes está la palabra país, sin embargo, pues es más importante para las noticias de economía. También podemos ver que en ambas nubes está la palabra gobierno, sin embargo, es más importante para las noticias de política. Trabajamos con estas noticias de economía y política porque creíamos que tenían muchos términos como muy comunes y pues para que fuera un poquito más complicada hacer la clasificación. De este lado lo que vemos pues simplemente es una noticia vectorizada y ya ese tipo de noticias pueden entrar a los modelos, ¿no? En esta parte lo que observamos ya son los resultados. En la parte izquierda vamos a tener los diagramas de caja que se obtuvieron en el conjunto de entrenamiento y en la parte derecha lo que vamos a observar es la curva ROC que se obtuvo en los conjuntos de prueba. Bueno, entonces empezando con la regresión logística, lo que vemos es que aunque es un modelo robusto, su desempeño no es tan bueno, ya que las medianas de las medidas, que en este caso fueron la precisión, la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva ROC, están cercanas al 60%. El resultado obtenido en el conjunto de prueba, bueno, es congruente con lo que se observa en el conjunto de entrenamiento. En el caso del perceptrón multicapa, lo que observamos es que el desempeño del modelo es bueno. La mediana de las medidas de desempeño están por arriba del 80% y también el área bajo la curva ROC obtenida en el conjunto de prueba, pues es congruente, ¿no? Son congruentes los resultados en el conjunto de prueba y en el conjunto de entrenamiento. En el caso de la red neuronal convolucional, que era uno de los modelos en los que estábamos interesados, vemos que aunque en la mayoría de los casos tiene medidas de desempeño buenas, hay algunos puntos donde pues obtenemos, por ejemplo, una precisión del 50%, por lo tanto, este modelo no es robusto. El resultado que observamos en el conjunto de prueba es congruente con lo que observamos en el conjunto de entrenamiento, pero por estos puntos que podemos observar aquí, pues este modelo queda descartado, ¿no? En cuanto a la red neuronal recurrente LSTM, lo que podemos observar pues es que el desempeño de las 4 medidas es excelente y el resultado obtenido en el conjunto de prueba pues es congruente con lo que se obtuvo en el conjunto de entrenamiento. Finalmente, para el modelo de Support Vector Machine,
también podemos observar que el desempeño de las medidas nos permite decir que tiene un desempeño bueno, con medianas arriba del 80%, y el resultado obtenido en el conjunto de prueba es congruente con lo que se observó en el conjunto de entrenamiento. Finalmente, en esta tabla, ya de forma resumida, lo que podemos observar son las 4 medidas de cada uno de los modelos, y en verde podemos observar que en el conjunto de prueba, el modelo que obtuvo el mejor desempeño pues fue la red neuronal recurrente, LSTM, ¿no? Como conclusiones, podemos decir que para los datos o el conjunto de datos analizados en este trabajo, la red neuronal recurrente fue el modelo que tuvo el mejor desempeño. Otra cosa importante que podemos mencionar es que en cuanto a costo-beneficio, un modelo que presentó resultados buenos es el modelo de Support Vector Machine. Y bueno, en cuanto a costo-beneficio, porque este modelo pues no necesitó tanto tiempo para tener el ajuste del modelo. Una cosa que quedó pendiente de trabajar pues es ahora trabajar con un conjunto de datos altamente desbalanceados y ver cuál es el desempeño de la red neuronal recurrente LSTM. Y bueno, finalmente los pasos siguientes pues son profundizar más en la teoría. Bueno, ahora sí, profundizar más en la teoría, trabajar con clasificación de imágenes. Bueno, aquí estamos empezando a trabajar con clasificación de imágenes. Igual aplicar estos modelos a detección de fraude, trabajar con clasificación de audios y clasificación de videos. Y bueno, pues muchas gracias. Ese es básicamente el contenido de esta presentación. Muchas gracias, César, por su presentación. Pasamos a las preguntas. Si alguien del público tiene preguntas, por favor, sírvanse de escribirlas en el chat o enviarlas por UCR Global. César, yo tengo una pregunta acerca de la posible utilización de su modelo. Usted nos habla de un caso muy específico y son las noticias de economía y política en México. Pero ¿cuál podría ser una forma de utilizar su modelo en el futuro? Sobre todo si puede mejorar la parte de datos desbalanceados. Yo creo que una parte en la que lo podemos utilizar, y bueno, estamos trabajando para eso y viendo cómo lo utilizamos, es en la clasificación de fraudes en el sector asegurador. Lo que queremos hacer es, al momento que ocurre un siniestro, se reporta a la cabina, entonces convertir el audio a un texto, y una vez que lo llevamos a un texto, pues ya tenemos la parte de clasificación de texto resuelto, y justamente ahí entraría pues ver si los resultados que obtuvimos con un conjunto balanceado son los mismos que se obtienen con un conjunto desbalanceado. Pero creo que esa podría ser una aplicación interesante y en la que estamos empezando a trabajar. Súper, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, de nuevo agradecerle, César. Y lamentablemente el profesor Erazo, Carlos Andrés Erazo, no está presente. No sabemos qué fue lo que pasó, si tuvo una emergencia, pero entonces nos veremos forzados a terminar la sesión acá. La organización del CIMAC los mantendrá al tanto acerca de cómo se puede o si se puede retomar el minicurso de Shiny, pero entonces no me queda más que agradecerle su participación, agradecerle las presentaciones a los dos profesores y dar por terminada la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias a usted.